Pero bueno, el mes de septiembre es el mes del Alzheimer, un mal que, aunque la gente entiende que es un mal de personas mayores, no necesariamente, pero sí es más frecuente en personas mayores de 65 años, pero también puede presentarse tan temprano como 40 y tantos o 50 y tantos, dependiendo de las circunstancias. De alguna forma también algunas, ya lo hablaremos en la mesa, hay muchas cosas que podemos hacer para que si vamos a padecer de este mal, pues no sea tan grave la forma en que nos ataque o quizás prevenir. Y ya verán un programa hermoso que se está haciendo con nuestros adultos mayores en el país, precisamente preparándolos para evitar que caigan dentro de lo que es la demencia más común, que es la demencia del Alzheimer. Estamos hablando de, ustedes vieron las cantidades, las cifras las vamos a dar en la mesa porque las tengo apuntadas ahí, no soy muy buena para las cifras, pero estamos hablando de que es una enfermedad que consume 1,3 trillones de dólares al año en el mundo entero, en su cuidado, en las atenciones médicas, en cómo afecta a la familia, porque no es solamente el paciente. Y todos los meses de septiembre hacemos una mesa con ella. Ella es nuestra médico especial sobre este tema, la que más conoce, ha dirigido la Asociación Mundial de Alzheimer, ya me dará más títulos, pero se mantiene constantemente detrás de los pasos de los avances médicos en torno a esta enfermedad. Y hoy vamos a hablar con ella, vamos a hablar también, la doctora Daisy Acosta, claro, vamos a hablar con otros médicos especialistas en pacientes geriátricos y también personas que han cuidado a alguien con Alzheimer, tanto de sexo femenino como de sexo masculino, y aquí los hemos tenido. Vamos a conocer al cuidador y todo lo que vive a lo largo del periodo tan difícil de ir perdiendo la memoria y todo lo que viene con eso. Adelante con el informe. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que destruye la memoria y habilidades cognitivas como el lenguaje, el pensamiento y el comportamiento. Es el tipo de demencia más común y los síntomas generalmente se desarrollan lentamente, pero van empeorando con el tiempo, hasta que son tan graves que afecta hasta las tareas más cotidianas del individuo. Por eso la enfermedad no solo afecta a quien la padece, sino también a toda la familia. Aunque la edad es un factor de riesgo, las personas menores de 65 años también pueden padecerlo y como tarda años en desarrollarse, los primeros síntomas pueden pasar desapercibidos. El Alzheimer no tiene cura, pero sí existen algunos tratamientos que pueden retrasar el desarrollo de los síntomas. Según la Asociación Dominicana de Alzheimer, al menos 90.000 personas padecen la enfermedad en el país. Pero dada la tendencia al envejecimiento de la población, se prevé que para el 2030 el número de casos de personas con demencia sea de 125.000 y podría llegar a 250.000 hacia el 2050. Hoy en la mesa de esta noche, María Cela, hablamos sobre los retos económicos y de cuidado que representa tener un miembro de la familia con Alzheimer, los síntomas tempranos, los nuevos tratamientos, las coberturas y testimonios de cuidadores que han aprendido a lidiar con la enfermedad. Hemos hecho mesas interesantísimas a lo largo de los años con este tema, donde incluso en un pasado tuvimos un paciente con Alzheimer que ya no está con nosotros, pero que nos dejó una lección, él y su familia. Hoy tenemos otros aspectos, otras caras de este mal, porque este mal tiene muchos rostros. No son los de ellos, porque gracias a Dios no padecen Alzheimer, pero empezamos por el lado izquierdo para que después nos ponga bravo. Yo te puso bravo. Tienes Alzheimer porque no mencionaste mi nombre. Digo yo, doctor, yo estaba hablando de la doctora Acosta. Pero si me pongo a mencionarlos a todos ahí sin tener la ficha, me vuelvo un lío. Pero ¿quién no sabe quién es el doctor Guílamo? Bolívar Dagoberto Guílamo, médico geriatra e internista, expresidente de la Asociación Dominicana de Geriatría. Bienvenido. Nuestro médico de cabecera ya, porque estamos entrando en esa edad. Así es, así es. ¿Desde qué edad es que
que somos pacientes geriátricos? ¿En serio? ¿Me lo preguntas? ¿Desde qué edad? Los hombres después de 80 y las mujeres de 25. Mire, doctor, mire, ¿Cómo así, doctor? Que esas son las pacientes que le gustan al doctor, la de 25. La doctora Daisy Acosta, que como decía anteriormente, es una gran autoridad en nuestro país y en toda América Latina, investigadora científica, especialista en psiquiatría y geriatría, fundadora de la Asociación Dominicana de Alzheimer y directora del Banco Nacional de Cerebros. Está en la UNFU, ¿verdad? Así es. Gracias por estar con nosotros, Daisy. Mercedes Bruno, presidenta de la Asociación Dominicana de Alzheimer y ex cuidadora de su esposo con Alzheimer, que ya falleció. Gracias por estar con nosotros, Mercedes. Y Ricardo Rosario, quien cuidaba a su madre, víctima de Alzheimer, que ya también falleció. Y vamos a empezar, antes de ver los testimonios y antes de hablar con ustedes, a mí hubo un video que me encantó y me gustaría que hablaras un poquito de esto, porque esto puede darnos pie a cómo la gente puede, de alguna forma, prevenir, si es que se puede, padecer de Alzheimer. Y ya me lo explicarás. Ustedes tienen un programa bellísimo, que yo acabo de ver en un video cortito, es cortito, que me encantó. Y quisiera que nuestro público lo viera en este momento. Adelante. El nombre de Latam Fingers viene porque los dedos de una mano, que son cinco intervenciones que han sido trabajadas por ustedes y con ustedes, acompañados por una serie de facilitadores que han logrado estos resultados tan maravillosos en ustedes mismos. Que ustedes tienen 24 meses sin cansarse, viniendo todos los días y haciendo todo esto. De verdad, mi admiración y mi respeto. vine aquí con un alza de dolores y no me duele nada. Para mí ha sido maravilloso. Tomaría yo que hubiera seguido siguiendo para yo seguir viniendo. Hasta yo lo quiero hacer. No me duele nada, dice ella. Daisy, este programa en la universidad que se hace como un experimento con pacientes o con personas de más de 65 años, ¿qué busca y qué relación tiene con el Alzheimer? Es importante que escuchemos estas cosas. Latam Fingers, me encantó el video, la verdad es que lo he visto miles de veces. Qué lindo, qué inspirador, lo encuentro precioso, alegre. inspirador y testimonio de personas que realmente están viviendo. Nuestra presidenta es parte de Latam Fingers, ella va todos los días Latam a hacer... Fingers. Así es, así es. Latam Fingers es un proyecto de prevención del deterioro cognitivo. Lo estamos haciendo con un protocolo homogeneizado en 14 países de América Latina y el Caribe, la República Dominicana siendo uno de ellos. Tenemos 100 personas, no pueden tener demencia, tienen que ser personas con riesgos de padecer de demencia, por ejemplo, son personas que a lo mejor tienen colesteroles, triglicéridos, sedentarios, que no caminan mucho, o sea, los riesgos que te pueden llevar a una demencia. Factores de riesgo. Claro, son factores de riesgo. Entonces, Aparte del genético. Aparte del factor genético, sí que ya eso tú no lo puedes, la hipertensión arterial, pero sobre todo el sedentarismo y la comida, que es muy importante. Entonces, Fingers es un proyecto que se inició en Finlandia, bajo la dirección de Mia Kivilpeto, y esta investigadora pudo demostrar que las personas que hacían esas 5 intervenciones evitaban el deterioro cognitivo. ¿Cuáles son esas 5 intervenciones? Esas 5 intervenciones son, número 1, el ejercicio físico. Señores, hay que ponerse sus zapatos, hay que salir a caminar, hay que hacer ejercicios. El sedentarismo es un factor de riesgo importante. Así que estas personas van todos los días por la mañana, las recogemos en los sectores de Villa Francisca, San Carlos, zona colonial y todos los otros que tienen sus vehículos o que pueden llegar por sí mismos, pues llegan. Lo primero es que se brinda un desayuno de acuerdo a la dieta MIND. La dieta MIND es un híbrido entre la dieta mediterránea y los nutriólogos de los 14 países han aplatanado esa dieta porque es muy cara a nuestras necesidades. Entonces se brinda ese desayuno que fue un aporte del Banco BH de León por 2 años, desayuno y almuerzo a esas personas de acuerdo a esa dieta.
Luego que ellos se desayunan, hacen 1 hora de ejercicios físicos, protocolizado, 15 minutos de tal cosa, 15 minutos de aeróbicos, 15 minutos aeróbicos. Protocolizado. Después de eso, entonces entran las cognitivas, hacer ejercicios cognitivos en una tableta, todos ellos de acuerdo a una plataforma que se llama el Brain HQ. Ahí ellos hacen 1 hora de ejercicios cognitivos. Finalizado esto, hay una persona médico encargada de chequear todos los análisis de laboratorio, resonancias magnéticas, etcétera. O sea, la parte médica, se le hace un examen físico cada cierto tiempo y ven cómo esas personas van progresando. ¿Cuál fue el resultado al cabo de 2 años con este grupo que lo practicó durante todo este tiempo? Déjame terminarte la otra intervención que es muy importante, es la de nutrición, de acuerdo a esa dieta, y la última intervención es la socialización. Esos son los 5. Eso es fundamental. La socialización es vital. Tener grupos Claro. de diferentes edades, amigas, Claro. amigos. ¿con quién? Entonces, ¿cuál ha sido? Todavía no tenemos los datos porque este grupo recién se acaba de graduar, como viste. Nuestra presidenta está en el grupo número 2 porque han sido escalados, porque no todas las personas comenzaron al mismo tiempo, y hay un grupo número 3. O sea que nosotros que lo que tratamos de ver es cómo, si evitamos eso, esas pruebas cognitivas que le hacemos a esas personas mejoran a las 50 que están haciendo esa intervención, y las otras 50 que aunque se le hace lo mismo no van todos los días a la universidad a hacer eso. O sea que una comparación. ¿Y en otros países no se han obtenido resultados? Todavía, porque comenzamos juntos. Todos. Todos. Ya. El programa empezó juntos. Pero la calidad de vida de esta gente, aunque todavía no se hayan medido completamente los resultados, tiene que haber cambiado, doctora. Absolutamente. Total. Si tú ves, o sea, Lo ella dicen es en el testigo video. porque ella es parte de la TAM. Las personas diferentes, inclusive cómo hablan, cómo se comportan, la socialización. La fluidez mental. La fluidez mental. Es una cosa que nos Sí. empieza a pasar a partir de cierta edad, Mercedes. El resultado, ¿cómo has visto los cambios en las personas que han estado haciendo el programa? Realmente se ven los cambios. Al cabo del tiempo ya las personas manejan mejor la tablet, que antes no podían ni prenderla algunas. Su cuerpo se ve más ágil, responden mejor a los ejercicios. Es excelente el programa. Yo no quiero que acabe. Yo le dije, lo puede Todos quisiéramos tener esas actividades diarias que son necesarias, pero tú hablaste de un tema y aquí empezamos con el tema del Alzheimer directamente. Tú hablaste de que se puede prever o retrasar. ¿Es algo que si te va a dar, no importa lo que tú hagas, o puedes evitarlo? Tú puedes evitarlo. Ahora, recuerda que tenemos el factor genético. Entonces, si tú tienes ese factor genético y que te va a dar el Alzheimer... ¿Qué porcentaje de las personas que padecen es por genética? Muy pocas. Realmente, Por eso. sí, realmente los Alzheimer desde el punto de vista genético es como un 6%. Por eso, entonces la mayoría de personas padecen del Alzheimer, que todavía no se sabe por qué, o sea, por qué en unas sí, otras no, haciendo más o menos las mismas cosas. Pero lo que preguntaba es, ese otro grupo, haciendo todo esto, que son los 5 pasos, los 5 dedos, ¿pueden evitar padecer Alzheimer o retrasar el Alzheimer o que les dé Vamos a decir menos que grave? que tú lo empujas, ¿eh? Lo empujas. Si te iba a dar ese Alzheimer a los 50, 60 años, tú lo estás retrasando a que te dé ya al final de la vida, ¿verdad? Y justamente, doctora, por esa vía, las proyecciones es que al 2050 todos los países tendrán una población mayor, y especialmente República Dominicana. Lo vimos recientemente, inclusive, Claro. en las estadísticas del censo, que tendremos más adultos mayores que jóvenes, inclusive. Yo sería parte de esos adultos mayores. Y desde ahí viene la inquietud. ¿Qué se puede hacer desde ahora? Esa población joven que va rumbo a convertirse en adulto mayor, si Dios no lo permite, para poder retrasarlo, porque esto lo aplicaron en personas mayores de 65 años. ¿Se puede hacer algo preventivo desde temprana edad que también pueda funcionar? Absolutamente. Justo el mes pasado salieron otros 2 factores de riesgos modificables. O sea que ahora mismo hay 14 factores de riesgo que ¿Cuáles tú son puedes esos 2? modificar.
Mira, hay factores de riesgo. Los últimos dos es la audición y la pérdida de audición y un LDL alto, el colesterol de baja densidad, lo que llamamos el colesterol malo. Esos fueron los últimos dos que se adicionaron. Colesterol malo alto y pérdida de audición. Porque está relacionada, estaba leyendo yo, a esta zona, no sé cómo se llama. ¿Lóbulo temporal? Lóbulo temporal. Claro. Y si no le entra información, no le entra estímulo, exactamente, se va. El lóbulo que va. Pero es un factor de riesgo modificable. Si te pones tus audífonos, se modifica el factor. Y esas personas pueden no tener ese factor de riesgo. Pero, por ejemplo, la educación es un factor de riesgo a lo largo de la vida. Desde que naces hasta el final. La educación. Y es el factor de riesgo que se ha replicado más a través del tiempo, en todas las edades, en todas las etapas de la vida. Por ejemplo, la hipertensión arterial es un factor de riesgo en la vida media, no así en la vida tardía. O sea que el hecho de que tú seas hipertenso, ya cuando tú eres viejito, no es un factor de riesgo. Lo es cuando eres... Pero sí en la vida media, donde están ustedes, ahí es un factor de riesgo. El sedentarismo en esa edad es un factor de riesgo. El fumar es un factor de riesgo en la vida media y en la vida tardía, o sea que es otro factor de riesgo que si tú te lo quitas, pues está modificando eso. Doctora, ¿y qué de cierto hay? Porque también leí en estos días como un factor de riesgo los accesos dentales, las bacterias que se crean por las caries, que luego pueden migrar esa infección dental hacia partes del cerebro. Claro, fíjate, la microbiota de la boca es sumamente importante, qué bacterias tú tengas ahí, porque pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Y entonces eso es un factor que ahora mismo en la universidad estamos haciendo otro estudio con la Escuela de Odontología, precisamente tratando de ver cuáles son las bacterias específicas que realmente pueden dañar el cerebro, o sea, que lo pueden deteriorar, porque todo esto es el deterioro. Pero hay un factor que siempre se mencionó, que era el acumulo de la proteína tau, que formaba las capas cerebrales. Ella se sonríe porque esa fue la que nos unió a ella y a mí. Sí, porque, pero me dijiste una vez que no necesariamente las personas que tenían acumulo de esta proteína en el cerebro padecían Alzheimer. Entonces uno dice, pero bueno, acá. Y es verdad, cada vez que uno se hace las pruebas, recuerdo el médico, el director del Departamento de Neurología del Presbyterian, el doctor Richard Mayer, maravilloso médico. Aquí le va su cuña, tremendo médico. Me dijo, las pruebas son un factor, o sea, un elemento de diagnóstico, pero uno, no el diagnóstico. Lo que hay que conocer es todo lo demás, o sea, hablar con el paciente, hacerle la prueba neuropsicológica, ver cómo están sus reacciones, porque esto puede decir que tiene proteína tau, pero si todo lo demás está bien, la persona no tiene Alzheimer. Entonces, la proteína tau se ha encontrado en los cerebros de personas con Alzheimer, pero también en cerebros de personas que no tienen Alzheimer. Vayamos a ver. Muy interesante y muy importante tu pregunta. Realmente es la proteína beta-amiloide, esa proteína que se acumula en el cerebro de los pacientes con demencia. Si tú haces un líquido cefalorraquídeo, tú vas a encontrar ahí muy poco amiloide, porque el amiloide no puede excretarse al líquido cefalorraquídeo, se queda arriba, pero sin embargo hay mucha proteína tau, porque la amiloide desestabiliza la proteína tau. Ok. En el paciente con Alzheimer no puede excretar la amiloide. Se queda allá arriba destruyendo. Y queda entonces, la que excreta es la tau. La tau, porque entonces esa proteína amiloide desestabiliza los microtúbulos, se hiperfosforila esa proteína tau y se excreta a nivel del líquido cefalorraquídeo. Y eso es un método diagnóstico. Eso es una verdadera enfermedad de Alzheimer por la proteína beta-amiloide y es a la que está dirigida los medicamentos nuevos que están saliendo al mercado. Que ya hablaremos de ellos, pero es sacando líquido cefalorraquídeo de la columna vertebral y viendo la cantidad de proteína amiloide y de proteína tau que contiene. Entonces, aquellas personas que tienen, vuelvo a la pregunta, proteína amiloide en el cerebro y tienen necesariamente, están condenadas al Alzheimer, No,
acumulándola. Una persona mayor puede tener tiene proteína beta amiloide en el cerebro. Todo es la cantidad de proteína amiloide y la dualidad de mucha tau, porque tú puedes tener amiloide por la vejez, por la edad y por muchas otras patologías. Y hay unas cosas que se llaman taupatías, que es a base de proteína tau nada más. Pero esa proteína amiloide la pueden tener personas sin Alzheimer. Todo depende de la cantidad de esa proteína amiloide y la dualidad de tau en líquido cefalorraquídeo. Que por cierto, María Cela, ya pronto tú no vas a tener que tener ese diagnóstico invasivo a través de Claro, por un análisis de sangre, tú vas a poder saber si la persona tiene Alzheimer. Claro que sí. ¿Cómo? Wow. Eso es lo más novedoso. Ha salido hace 2 semanas. Sí. ¿Cómo? Claro que sí, porque tú vas a encontrar lo mismo. La cantidad exacto, en sangre. Entonces, eso es una de las cosas más importantes. ¿Y en República Dominicana cuándo vamos a contar con ese método diagnóstico? ¿Qué pasó con ese Mira, eso está... Eso no es por ahora. Eso fue una de las cosas que realmente tratamos el pasado julio, por qué en nuestros países todavía tenemos que hacer un diagnóstico de Alzheimer haciendo un MOCA, un mini-mental, un test neuropsicológico. ¿Por qué? Si ya es tan fácil hacer un diagnóstico, pero María Cela también, hacer un diagnóstico cuando no tenemos el tratamiento apropiado. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, para ponernos a hacer todas las otras cosas que pueden retrasar la enfermedad, claro está. Vamos a hablar cuando regresemos con el doctor Guílamo y con estas 2 personas que han vivido esa otra cara del Alzheimer, la del cuidador, que nosotros hemos tocado en varias ocasiones y que aquí me imagino que habrán asociaciones, que las hay, donde se dan apoyo mutuo, porque no es fácil. Si usted tiene una persona con Alzheimer en su hogar, coméntenos a través de nuestro hashtag AlzheimerENM. Si usted tiene temor o le han dado algún diagnóstico, cualquier pregunta, aquí están las principales autoridades para responder. Cuando regresemos después de la pausa. Vamos a conocer la historia de Mercedes Bruno y de Ricardo Rosario. Mercedes cuidó a su esposo con Alzheimer muchos años y Ricardo a su mamá. Empezamos con Mercedes. Mercedes, ¿cuántos años estuvo tu esposo desde que fue diagnosticado hasta que falleció? 8 años. ¿Y cuánto tiempo antes de que empezara con esos síntomas tú entiendes en retrospectiva que pudo haber iniciado la enfermedad? Mucho tiempo. Que dicho sea de paso, hasta que yo no fui al médico y la doctora me hizo tantas preguntas de su comportamiento, yo no lo conectaba con la enfermedad. O sea, él era muy dependiente de mi persona, se iba a comer conmigo a la oficina, no quería... Si yo no iba a los lugares, él no quería ir. Y eso pasaba antes de que fuera diagnosticado. Exactamente. Por eso te diste cuenta que llevaba ya un largo tiempo. Exacto, pero yo eso ya lo descubrí cuando ya estaba diagnosticado, que revisamos su vida y su comportamiento de tiempo atrás. Yo quiero aprovechar, hablar con Mercedes y también con Ricardo. Nosotros vemos comúnmente que salen en la prensa de personas, adultos mayores, que salen de su hogar y luego están perdidos. Salen, del doctor me decía, bueno, van al colmado y de camino se le olvida. Significa que es un paciente que hay que estar dándole seguimiento todo el tiempo. ¿Cómo es vivir con una persona que tiene Alzheimer? Y además de esto, ¿cómo se puede hacer? Porque aquí, por ejemplo, personas que intentan llevarlo a centros, no hay un lugar tampoco donde den soporte. O sea, que tiene que ser en el hogar y dedicarle la vida a ese paciente. ¿Cómo fue para ustedes todo ese trayecto hasta el final? A ver, Mercedes. Realmente tener un paciente con Alzheimer es tú dedicarte 24/7 a observar su vida, su proceso, su alimentación, su cuidado y su vigilancia, conforme a lo que me pregunta. O sea, una persona que tiene un paciente con Alzheimer tiene que tener control de llave, de salida, de puerta, porque sí hay muchos que han salido y uno le daba pánico que pudiera suceder. Pero es sumamente agotador
esa labor. Yo siempre vi eso como una labor de amor. ¿Cómo fue la personalidad de él a medida que fue avanzando el Alzheimer? ¿Cómo fue cambiando? Y si esos cambios que escuchamos, que algunos se ponen irritables, de mal humor, otros se enternecen, se dulcifican, tiene mucho que ver con cómo era la personalidad del individuo. Sí, mi esposo era una persona muy tranquila, muy serena, centrada en su trabajo. Y eso se desarrolló más. Entonces él hablaba poco, se relacionaba poco con todos nosotros, respondía a los estímulos que nosotros, mi amor, yo te amo, yo quiero que tú estés bien, no exigía. Cuando yo me desesperaba por los cambios que había tenido, a veces yo me ponía a llorar, porque yo decía, pero él está enfermo, yo tengo que comprenderlo, y él me decía, tranquila, que yo sé que es mucho para ti. Ay, qué O sea que consciente de la enfermedad, consciente él de su estaba condición. consciente de su enfermedad. En algún momento llegó a decir, no puedo más, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Cuánto me gustaría volver a ser quien era? ¿En algún momento? Sí, llegó a decir un día, ¿qué yo hice para merecer esto? Ya tú sabes. La casa se nubló. Ricardo, con tu mamá. Hay ¿Qué edad una- tenía ella y qué edad tenías tú? 88, ¿Y tú? 54. ¿Y a qué edad te diste cuenta de que ella, o sea, a los 88 fue diagnosticada? Sí, no. Ella ya 4 años atrás estábamos luchando con ella. Ella fue perdiendo. Nos dimos A los cuenta. 80. Sí, por ahí más. A los o menos. 84, perdón. Sí, sí, a los 84. Pero síntomas que tú pudieras haber notado, siempre el diagnóstico viene unos años después. Sí, Porque los síntomas a veces son tan leves, son tan sutiles que no se puede, que no se puede diagnosticar todavía. lo fuerte era cuando ella perdía la memoria, que uno mencionaba los nombres, lo botaba. Mi padre falleció y ella decía, estuve hablando con Martín, que eso es algo que también que uno decía, wow, ¿qué está pasando? Hasta que fuimos a un médico, y nos diagnosticó Alzheimer. ¿Y cómo ella cambió? Lo que le preguntaba a Mercedes, ¿cómo cambió su personalidad y si se dio cuenta de lo que le estaba pasando? No. Ella No ya se dan- estaba muy avanzada. Y que la persona que está sufriendo ese tipo de enfermedad no se dan cuenta. Para ella todo está bien. El que lo sufre uno. Uno es el que lo sufre. ¿Cómo cambió ella? Era una mujer muy alegre. Ella botó toda su personalidad. Todo. ¿Y la irritabilidad? ¿Se le presentó? ¿Episodios Muy donde se poco ponen ella se alteraba. incómodos? Porque en realidad este tipo de personas, ellas se irritan cuando están solos. A veces quieren hablar, alguien que le busque conversación. Madre, mamá, venga, echamos para acá, vamos a hacer esto. Cuando están solos, ya quieren como explotar, decir, ¿dónde están? Estoy solo, me dejan solo. Eso es algo que hay que estar arriba de ellos. Buscarle conversación, hasta ponerle música. Pero cuando están solos, ellos se sienten... Ricardo, para acompañarla y que no estuviera sola, ¿tuviste que hacer algunos cambios, algunos ajustes en tu vida, en tu trabajo? Bueno, nosotros somos 3 hermanos Ok. que estamos allá. Yo trabajo, mi hermano tiene un taller que él era que se quedaba con ella. Entonces en la tarde, cuando yo llegaba, me tocaba a mí. Siempre había uno. Siempre había uno, nos turneábamos. Y ¿Cuán pesado, cuán difícil y cuánta ayuda puede encontrar un cuidador en República Dominicana de un paciente con Alzheimer que no tiene recursos? wow, muy fuerte. Eso sí es verdad que un problema, el recurso. Y más eso, el que no tiene el recurso es muy fuerte, porque la medicina es muy alta, Cara, muy cara. Y el alimento dice, quítate. Que porque estar hay que arriba de ello. alimentarlos bien. Sí, muy bien. Y la medicina es muy alta. Que los líos que uno hizo, cuando uno tenía esa pastilla, que era en la mañana, en la tarde y en la noche. Y estamos hablando de una caja casi 3,000 y pico de pesos, que hay que buscarla. Cuando no estaba, tuvimos que coger prestado. Y nos turneábamos. ¿Y esas pastillas para qué sirven, doctores? Bueno, los medicamentos con los que contamos hoy en día
hasta ahora lo que hacen es ralentizar la velocidad en que se va a desarrollar la enfermedad. Y en muchos casos podemos ver que mejora su estado de ansiedad y mejora la conducta y hasta la movilidad del paciente. Pero cada uno va a tener una respuesta diferente a los medicamentos. Y es algo que hay que aclararlo muy bien. Los medicamentos no van a frenar ni van a curar la enfermedad, la van a ralentizar. Y si usted ve, sobre todo en los primeros 2 o 3 o 4 años, es cuando se ve mejor efecto de utilizar los medicamentos. Por eso la insistencia de que se haga un diagnóstico temprano para uno comenzar tempranamente con los medicamentos y ralentizar la producción de todas esas sustancias que ya tú te has aprendido muy bien en el cerebro para que la enfermedad avance más lentamente. Doctor, justamente con eso del diagnóstico, ¿cuáles son esas señales que usted identifica para poder decir que un paciente tiene Alzheimer, además de las pruebas médicas? Me refiero a nivel de la personalidad, de la conducta, de las habilidades cognitivas. Es que todavía el diagnóstico no es con una prueba médica, el diagnóstico lo hace el interrogatorio al familiar, el interrogatorio al paciente, y podemos confirmar con algunas pruebas que cada vez van apareciendo más. Pero hasta ahora la negatividad de las pruebas, por eso es que Google no ha visto ningún paciente, porque si usted ve los resultados en Google, dice todo está bien. Para nosotros, un paciente con Alzheimer, donde todas las pruebas estén bien, es el que tiene el Alzheimer, si tiene la clínica, si tiene los síntomas, si va perdiendo la memoria, si se va desorientando, si va cambiando su personalidad, si tiene dificultades en su núcleo laboral, si tiene dificultades en el desenvolvimiento con la familia, los olvidos de los nombres, en fin, todas esas cosas que vamos buscando en un inicio. Bueno, pero los olvidos de los nombres, hemos hablado de este tema varias veces, cada vez que ustedes vienen a una mesa, para que la gente no se asuste. No, porque para que la gente no se asuste, hay lo que se llaman olvidos benignos seniles, olvidos benignos con el paso del tiempo. Y que no son seniles olvidos. No necesariamente. No necesariamente son seniles. Vamos a ir matando. Si yo tengo 1 año, 2 años que no utilizo un medicamento X, probablemente cuando lo quiera utilizar no me acuerdo cuál es el nombre comercial. No, y a lo mejor iba, eso no significa que tenga Alzheimer. allí a hacer algo y en el camino me escribieron por aquí o vi tal cosa y me distraje y después ¿qué fue lo que yo vine a hacer? Bueno, pero justamente, cosas normales. Justamente ahí es que viene el tema de cómo hacemos el diagnóstico a través de toda una batería de pruebas neuropsicológicas, que una va apoyando la otra. Y entonces nosotros podemos decir, aquí realmente hay un deterioro cognitivo. Digamos que cuando el individuo deja de ser funcional en su núcleo familiar, social o laboral, es cuando nosotros trazamos una línea de corte y decimos, aquí parece que ya hay un problema real. Hay gente que dice, antes de que pregunte Nay, en Instagram ahora se han puesto a diagnosticar estos cortitos, te hablan que si tú que si tú estás consciente de que se está olvidando algo, eso no es síntoma de Alzheimer. Que a la persona que tiene Alzheimer te dijo algo y no se acuerda que te lo dijo y no está consciente que te lo está repitiendo. No, eso no es cierto. Es bueno que se aclare. Eso no es cierto porque las personas al inicio se dan cuenta de que están teniendo fallas. De que repiten. Lo que pasa es que nosotros, si esa persona es funcional, no le podemos decir en ese momento, usted tiene una enfermedad de Alzheimer porque se le olvidó tal o cual cosa. Tiene que haber una continuidad en ese hecho, en ese comportamiento, en esa conducta. Okay. Yo quisiera aportar una cosita ahí, porque eso es tan importante. Fíjate que en los países donde el estigma de la enfermedad no es tan alto, parte del board de las asociaciones de Alzheimer son personas con demencia. Ay, qué maravilla. Son personas Por ejemplo, con ¿qué demencia. países son esos?
Hablemos del estigma. ¿Qué países son esos? Estados Unidos, Holanda, en muchísimos países. Los nórdicos. Una vez aquí tuvimos una persona con demencia en la directiva de la Asociación de Alzheimer, pero eso duró poco tiempo. Pero no, las personas con demencia, cuando están comenzando con su demencia, claro que se dan cuenta de que hay un problema. Y hay un estigma. Y hay un Mucha estigma gente- tremendo, María. Mucha gente cuando es diagnosticada se muere antes de que los demás lo sepan. Antes de que lo Vamos a sepan. hablar Sí. de ese estigma y de cómo afecta al individuo, de en nuestras poblaciones que ustedes han logrado estudiar y del estudio que están haciendo a nivel nacional, cuál es el porcentaje de la población que tiene Alzheimer. Y otra cosa que a mí no se me puede quedar. No necesariamente esto es un mal de personas mayores. Vamos a pensar que esto es un mal que no es porque usted sea mayor, es normal que a usted le dé. Esto es un mal que no debería darnos y que todavía tenemos que combatir. Cuando regresemos después de la pausa. El estigma que Vamos a quitar el estigma. Y una persona con Alzheimer se puede enamorar. Estaba Diana contándonos de un podcast del New York Times. Diana, ¿qué decías de una persona Sí. con Alzheimer? De una mujer que había logrado cambiar, incluso con sentencias, leyes en los Estados Unidos, porque ella había sido diagnosticada con Alzheimer y se había vuelto a enamorar. Ella era viuda, se había vuelto a enamorar de otro hombre estando ella ya diagnosticada, y los hijos intentaron anular las decisiones que ella había tomado con respecto al dinero, las propiedades y demás, porque estaba incapacitada, pero ella fue a los tribunales y ganó en los tribunales a pesar de estar diagnosticada con Alzheimer. Eso es parte del estigma. La gente cree que esta persona no tiene capacidad para nada. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos derribar esos estigmas? Mira, si hay algo que yo quiero dejar sentado en esta mesa y por lo que agradezco que se nos haya dado el espacio, señores, hablar del estigma. Esto es una enfermedad como otra cualquiera. Claro. Nadie quiere que nadie sepa que yo tengo Alzheimer, pero a ti no te importa que digan que tú tienes diabetes, que tú O tienes cáncer. hipertensión, que tú tienes un cáncer. No, eso está bien, pero tú tienes un Alzheimer y eso es... Todo el mundo hace. Señores, desde que se hace un diagnóstico de Alzheimer hasta que la persona se discapacita, hay un trecho de Largo, años. que Trecho muchos de largo. nosotros no sobrevivos ese trecho porque Claro, morimos en un accidente. pero o no de una María Cela, enfermedad. sabrá Dios, de los que estamos aquí en esta mesa, ¿cuántos tenemos ya una degeneración arriba? Y aquí estamos hablando normal y bien, y a lo mejor tenemos un proceso de Alzheimer ya comenzando. Que si Pero te no lo se hubieran nos puede decir diagnosticado que antes. tenemos Alzheimer. ¿Eh? No se puede decir que tenemos Alzheimer. No, claro que no. Pero, Lo que te digo, pero ¿cuál es la edad estamos, límite? estamos funcionales. Y aún tú tienes un diagnóstico de Alzheimer, tú puedes tener muchos años Si eres hábil y funcional, eres capaz. funcional. Pero ¿Cuál? teniendo un diagnóstico de Alzheimer. Claro. Pregunto, teniendo un ¿cuál es diagnóstico la de edad Alzheimer. límite para tú decir, si no me dio hasta libré. ahora, me libré de eso? No hay. No hay. No hay una edad límite. Mientras más edad, más probabilidades tú tienes de desarrollar una enfermedad de Alzheimer. Claro. Ok, el Alzheimer es el 60 y pico % de las enfermedades del cerebro, de las Demenciales. de las demenciales. Es la más común. La más Sí. común. Antes se pensaba que era al revés, que el Alzheimer era una de las exóticas, pero es la más común de las otras. Frontotemporal, la demencia frontotemporal, Demencia la vascular. Cuerpos de Lewy, de demencia cuerpos de vascular. Lewy, que pueden ser incluso peores con Muchas diagnósticos. veces, claro, demencia de Parkinson. Son Exacto. Pero hay que aclarar algo, María Cela. A los 90 años, si tú me dices, o las estadísticas dicen, que casi el 50% de la población puede desarrollar o tener Alzheimer, también estamos diciendo que el 50% de la población no tiene Alzheimer. No lo va a tener. Entonces no podemos dejar el mensaje de que cuando yo llegue a los 90 o a los 95 o a los 100, todo el mundo va a tener Alzheimer, porque no es cierto. No es cierto. No, claro. Es más frecuente a mayor Y edad. no se sabe cuál es la razón para que unos sí y otros no, porque se puede asociar, pues yo he visto intelectuales con Alzheimer, Sí, gente hay- que se la pasa ejercitando su cerebro. Sí, al inicio de este programa se hablaron de factores de riesgo. Y esos factores de riesgo que se han identificado o de los cuales se está hablando ahora, vienen de estudios en poblaciones que han alcanzado una gran longevidad sin demencia. O sea, y se ha visto que son personas activas, que hacen ejercicio, que comen la comida de su casa sana,
que sufren poco de diabetes. Pero de no hipertensión y necesariamente de que se coman los colesterol. libros o que hagan mucha gimnasia mental. No necesariamente, pero como dijo Daisy también, el nivel educativo, mientras más bajo, aumenta el riesgo. También es un factor de riesgo. ¿Por qué? ¿Cuál es la gimnasia mental del cerebro? Yo le digo a la gente, vea novela, vaya a hacer chismes con los vecinos, comente, de todo. Usted lo que tiene que tener su cerebro activo. Baile. Claro, socializar. Cuando usted hablaba de justamente la prevalencia, especialmente en personas más adultas, aunque haya casos más jóvenes, con las estadísticas que hay de la proyección a futuro, de la población, de cómo ha crecido la esperanza de vida en los dominicanos, se habla de la necesidad de crear políticas públicas para esa población. Necesitamos crear dentro de estas políticas alguna que vaya alineada con el Alzheimer, que podamos desde ahora plantear y que se quede en la mente de nuestros políticos y los que hacen las leyes en República Dominicana, que podamos apoyar, porque tenemos una situación con los medicamentos, con las familias que no tienen acceso a un cuidado para esas personas y que muchos, lamentablemente, mueren en condiciones deplorables, prácticamente abandonados. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede sugerir para las políticas públicas? Se cree que no hay nada y hay muchas cosas. Bueno, ustedes están haciendo un estudio Claro, a nivel nacional, pero ya han estudiado diferentes poblaciones para saber la cantidad, la incidencia. Estamos hablando de 90 y pico mil personas ahora, pero ¿qué porcentaje de esos sectores padece Alzheimer? Un 12.6%. Eso equivale más o menos, en el 2003, cuando hicimos ese estudio, eran 95.000 personas. Cuando volvimos 2010, la cifra se había doblado. Cumpliendo eso, casi 200.000 personas. Wow. Eso cumpliendo con lo que se dice de que se dobla Pero si en cada 2013 10 años. eran 200.000. 2002, 2013... Estamos hablando de unos sectores, eso no se puede extrapolar a la nación. ¿Okay? Sí, pues ahora, los sectores de Villa Francisca, ahora en San esos Carlos, sectores tiene que ser entonces el triple. Muy probable. 300.000 personas. ¿Qué sectores eran? Villa Francisca, San Carlos, zona colonial y esas zonas aledañas. Es una población cautiva ahí que tenemos de unas 2.046 personas. ¿Por qué? Pero estamos haciendo ahora una prevalencia a nivel nacional. Ese estudio se llama CADAS. Ya estamos a nivel de Santiago, La Vega. Es en todas las provincias. O sea que en 3 años, María Cela, tú me vas a invitar aquí otra vez para yo darte las estadísticas a nivel nacional. Que eso, gracias a Dios, es un estudio que se está haciendo con auspicio del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Pero habla del Plan Nacional de Demencia. Espera, a eso voy, porque ya me habló de las políticas públicas. Claro, María Cela, mi niña, nosotros tenemos Nairobi. Plan Nacional de Demencias, Nairobi. Sí, yo sé, al 2025, 2025. Al 2025, y ese plan está en una gaveta. Es el punto. Ese plan tiene 5 líneas de acción, 5 líneas de acción. Entre ellas están el tratamiento, las investigaciones, el cuidado al cuidador, las políticas públicas en términos de dar a conocer la enfermedad. Al cuidador, por ejemplo, ¿qué tipo de cuidado al cuidador? ¿Atención psicológica? Claro, atención psicológica al cuidador, respiro al cuidador, educar al cuidador, sobre todo educar. El cuidador tiene que educarse. Ricardo, ¿quién te educó a cuidar a tu mamá? Yo mismo. Él mismo, o sea, por eso. Entonces, aquí, por ejemplo, la Asociación Dominicana de Alzheimer hace eso, trata de educar. Todos los meses hay una conferencia para un taller. Pero es preocupante que ese plan 2020-2025, ya estamos en el 2024 y está engavetado. Sí. ¿Cuándo se va a ejecutar? Claro, entonces eso es lo que te digo. Y qué bueno que estamos en este programa que lo ve toda la nación, para que se sepa que hay un Plan Nacional de Demencia que nos costó mucho trabajo, es de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué más ¿verdad? incluye el plan? Son esas 5 líneas de acción. Las investigaciones, cuidar al cuidador, desestigmatizar. ¿Qué otra línea de acción hay? Campaña de prevención. A la prevención. La que prevención. Eso para mí es una de las cosas más importantes. Más importantes. O sea que son esas 5 líneas de acción. Una pregunta, ¿es más prevalente Doctora. en los hombres que en las mujeres en República Dominicana? No, mujeres. Mujeres. Y yo veo, sin embargo, más mujeres
incorporadas a la vida activa, haciendo ejercicio, juntándose con sus amigas. Las mujeres tenemos una mejor socialización, una mejor vida social que los hombres, una mayor actividad física que los hombres, más interés en actividades culturales que los hombres. Vivimos 7 años más que los hombres. Y entonces, y el factor de riesgo, la edad es el factor de riesgo más importante, aparte de los estrógenos, que cuando esos estrógenos nos van de golpe. Yo sabía que iba a salir la droga. Que las hormonas están ahí. La mira. hormona esta. Siempre embromando en el medio. Doctores, una pregunta, porque cada 3 o 4 meses uno ve que hay un medicamento prometedor, que hay un tratamiento prometedor. Hoy por hoy, ¿qué es lo más efectivo en cuestión de tratamientos contra el Alzheimer? Y si ustedes creen que vamos a ver la cura en las próximas décadas, en los próximos años, ¿qué tan esperanzadores son las investigaciones y los estudios que se están haciendo en este momento? Mira la cara que se le quedó. Bueno, me dijo adelante Daisy, yo te iba a dar el paso, pero te voy a decir, yo particularmente, que desde que Alois Alzheimer en el 1906 descubrió esta enfermedad, yo pienso que hoy por hoy es cuando el campo de las demencias realmente se está desarrollando. Yo particularmente pienso, no creo que vamos a ver cura en 10 años, no. Van a haber curas específicas a ciertas enfermedades de Alzheimer, porque es que no todas las enfermedades de Alzheimer son iguales. Jamás. Entonces, ahí es donde... ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? Porque tú puedes tener otras proteinopatías ligadas a la enfermedad. Pero no todas las enfermedades de Alzheimer terminan con la memoria y con el comportamiento, los recuerdos. Claro, pero la neurodegeneración es diferente. Entonces, eso posa a que va a haber medicina de precisión. Tú tienes que como hacer el cáncer, como las que se están desarrollando con el cáncer, dependiendo del tipo de Alzheimer. Así mismito. Por ejemplo, estos medicamentos nuevos que hay ahora, tú no se los puedes dar a cualquier persona, bueno, no es a cualquier Alzheimer. Vamos a hablar de esos medicamentos rápidamente, como preguntaba Diana. A mí un médico me dijo, esos medicamentos se pueden aplicar, pero hay riesgos de hemorragia cerebral y hay que estar haciendo tomografías constantemente. ¿Cuánto mejoran y cuánto vale la pena arriesgarse a morir de otra cosa antes de que nos lleve el Alzheimer? Mira, mi preocupación con estos medicamentos es que se están utilizando para tratar todas las enfermedades neurodegenerativas, todas las enfermedades autoinmunes. Y yo tengo mucho recelo de medicamentos que están enfocados para curarlo todo. Sí. Y lo dejo ahí. Tengo mucho recelo. Por otro lado, tengo mucho recelo de que se estén aprobando medicamentos sin que se cumplan estrictamente con todos los protocolos científicos. Entonces ahí tengo todavía más. O sea que todavía no hay un tratamiento para el Alzheimer que realmente pueda llegar a curarlo. No tenemos el tratamiento para curar. No existe. Pero sí existe lo que ustedes estuvieron viendo, el trabajo que se ha hecho en los últimos 5 años, un plan de 20 a 25, del 20 al 25, para mejorar la calidad de vida que tenga de los pacientes con Alzheimer y de los cuidadores. Unas últimas palabras para la gente que cuida a un paciente con Alzheimer y siente que se le acaba la vida. Rapidito. Bueno, nosotros como asociación estamos dispuestos a apoyar a todas las personas y la familia que tienen esta situación, orientándole, dándole talleres. ¿Los teléfonos? 809-544-1731 y se pueden comunicar con nosotros. 809-544-1731. Ahí está. Y también nosotros queremos aprovechar este espacio para invitar a toda la población a una caminata que tenemos el 21 de septiembre del Parque Independencia al Parque Colón a partir de las 3 de la tarde. Así que los esperamos a todos. Como hijo, ya se nos acabó el tiempo. ¿Volverías a hacer lo mismo que hiciste? Sí. Y con la misma paciencia que la tuve con mi madre. ¿Tú crees que ella se dio cuenta? Sí. Y lo valoró y le cambió el color a la enfermedad. Sí, de verdad que sí.
Yo sé que ella ahora mismo me está viendo y sabe que trabajamos bien con ella, hasta donde pudimos. Qué lindo. Enhorabuena. Gracias por haber estado con nosotros en este día, el mes de septiembre, mes del mal del Alzheimer. Atención con este tema y atención con las políticas públicas esperadas de este estudio que se ha hecho. Vale la pena que prestemos atención a nuestros pacientes. Gracias, Diana, allá en Canadá. Y a todos ustedes, beso grande. Dios les bendiga y que los proteja siempre.